Les voy a pedir, por favor, que vayamos a Lucas, al capítulo 3, por favor. Lucas, capítulo 3. Le voy a pedir a Ana que se me hace favor de leer conmigo. 3 del 1 al 20. ¿Sí? Alternado, yo voy a leer uno y ella uno. Y dice así la palabra de Dios. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y de Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también él decía: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Gracias. Pues hoy vamos a hablar de un profeta. Como ya se dieron cuenta, es Juan. Y él anunciaba el reino de Dios, ¿verdad? Él era lo que se encargaba de anunciar, el reino de Dios. Ahora bien, como vamos a hablar de este profeta, vamos a ver quién era Juan. Juan, dice la Biblia, ahí lo leen en su primer capítulo del libro de Lucas, ¿verdad? Era hijo de Zacarías, era además un levita, ¿sí? Era además un levita. Pero no andaba como un levita. Era un levita, pero no se dedicaba a lo que se dedica un levita. Un levita, les recuerdo para los que lo saben o para los que no lo saben, era uno de la tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel. Un levita era el que estaba dedicado al sacerdocio, ¿sí? A él le correspondía estar en ese sacerdocio. Pero ¿sí se acuerdan cómo se vestía Juan? Con pieles, ¿verdad? De camello. Y dice que andaba en el desierto y que además se alimentaba de lo
que había en el desierto, ¿verdad? De lo que podía encontrar. Un levita tenía por herencia el pan asegurado, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Qué tendría que comer un levita? Las ofrendas, ¿verdad? Y parte de los sacrificios. Eso le tocaba a él como levita. Y además dice la Biblia que era un sacerdote de la clase de Abías, su padre Zacarías. Y sin embargo Juan no tomó por herencia, ¿verdad?, el sacerdocio. Y sin embargo él, desde que estaba en el vientre de su madre, dice la palabra de Dios que él quedó lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahora pues, también su madre era una de las hijas de Aarón, y Aarón era un levita, lo mismo que Moisés, ¿verdad? Y sin embargo Juan no había tomado el sacerdocio. Lo que a él le tocaba, él no lo había tomado para sí, porque Dios lo había escogido para algo más sublime. Dice aquí que él predicaba el bautismo del arrepentimiento, ¿sí? Que le decía a los judíos, a los israelíes, que se arrepintieran, a los hijos de Jacob, porque había llegado, ¿qué había llegado ahí? El reino de los cielos, ¿verdad? Y había llegado con Jesús. Decía que los judíos creían y se preguntaban y estaban a la expectativa si él era el Mesías. Pero no, ¿verdad? Él les aclaraba, yo no soy. Se apresuraba para decir, yo no soy, porque él estaba bien cierto de quién era él y de quién era Jesús. Además, había un lazo sanguíneo, ¿verdad? Eran primos, era su primo. Ahora bien, ¿qué hacía Juan? ¿Verdad? Predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y también anunciaba la salvación, pero también los exhortaba, ¿verdad? Les decía, bien bonito, ¿verdad? Raza de víboras, ¿verdad? Bonito que les decía. Amorosamente, dice Lopita, ¿verdad? Raza de víboras, les decía. Y hoy el Señor no nos habla así, ¿verdad? Nos habla con mucho más amor. Pero así era. Un profeta lo que hacía era que casi siempre, si no es que todas las veces, traía un juicio de parte de Dios para aquel que se estaba portando mal. Eso era lo que hacía un profeta, ¿verdad? Entonces, pero dice la palabra aquí en el verso 18 que él anunciaba las buenas nuevas, que él anunciaba a Jesús. Él anunciaba a Jesús y era hermosamente tremendo esto, ¿no? Y nosotros, luego nos hablan de profetas y muchos por ahí se levantan y dicen, es que yo soy profeta de Dios. Yo soy profeta de Dios. Y nosotros sabemos que hay 5 ministerios, ¿verdad? Sabemos que hay pastores, sabemos que hay maestros, apóstoles, profetas, ¿y qué más? Evangelista, ¿verdad? Evangelista, hermoso, ¿verdad? Y entonces, pues, Juan no evangelizaba, ¿verdad? Juan anunciaba que venía Jesús y que el que quisiera estar bien con Dios tenía que hacerlo a través de Jesús. Entonces esa era la profecía de Juan. Pero nosotros muchas veces equivocamos, ¿verdad?, los ministerios, y nosotros pensamos que, pues nos empezamos a hacer ideas en nuestra cabeza, ¿no? Nosotros estamos viendo justamente ahorita los miércoles, estamos viendo los dones del Espíritu Santo, y precisamente la profecía es un don del Espíritu Santo. ¿Pero qué es la profecía? ¿Qué es eso de profecía? Pro quiere decir antes, delante, y la raíz feta, que tiene una pronunciación más difícil en el latín,
pues no se las voy a decir, ¿verdad? Quiere decir hablar, hablar, sacar de la boca algo, algunas palabras. Entonces, profeta quiere decir que habla antes de que vayan a pasar las cosas. Y nosotros de ahí muchas veces nos agarramos, ¿verdad? Porque creemos que un profeta es el que nos va a decir el futuro. Creemos que un profeta es el que nos viene a adivinar, ¿verdad? Así es, aunque a veces nos dé risa, nosotros dicen, no, es que viene un profeta de no sé dónde. Y entonces acuden los hermanos porque casi quieren que les adivinen el futuro. ¿Sí? Y entonces pensamos en, no, casi, o sea, como Dios nos sacó, dice, que de nuestra vana manera de vivir, y nosotros en la mañana no nos levantábamos, muchos de nosotros, si no leíamos el horóscopo, ¿verdad? O si no consultábamos, ay, a ver, mensaje al ¿qué? No me acuerdo cuál es el de Walter, ¿verdad? Y entonces nosotros muchas veces hacíamos eso, ¿sí? O cargábamos nuestra piedrita de la suerte. Digo cargábamos porque eso ya quedó atrás, bendito sea Dios. Pero entonces nosotros muchas veces equivocamos este ministerio de la profecía y queremos creer en lo que nos diga una persona, ¿verdad? Y luego muchas veces los hermanos que piensan que pueden tener ese ministerio de parte de Dios hasta se atreven a decirnos, ¿verdad? Conmigo lo hicieron y me lastimaron mucho, ¿sí? Cuando yo apenas tenía días de conocer de la palabra de Dios, oraba con mis cuñadas, con mi suegra, con las sobrinas de mi esposo, porque todas ellas ya conocían de la palabra. Y entonces orábamos y durante la oración ellas empezaban a hablar en lenguas y otra a interpretar y a profetizar de lo que había de ser. Y era una serie de acusaciones hacia mi persona. Y yo me postraba y yo le decía a Dios, o sea, pues yo creo que tú ya me perdonaste. Y entonces empezaban a decir. Y entonces a mí me empezó a interesar esto de la profecía. Y yo le decía al Señor, si me vas a dar un día algo, a mí no me des eso de ser profeta. Ni mucho menos hablar en lenguas y esas cosas, yo no las quiero. Porque lastiman. Pero pues bendito sea Dios que Él no se queda con nada, ¿verdad? Y que pues Él me tenía que dar lo que me tenía que dar, ¿no? Y gracias a eso, pues a mí me empezó a interesar qué era esto de la profecía. Y yo le preguntaba a mi pastora, me decía, mira Angélica, porque era bien franca, así ya, a mí me gustaba su manera de ser, y me decía, mira Angélica, yo te voy a decir una cosa, los dones del llamamiento son irrevocables, y si se los ha dado, se los ha dado. Y yo te voy a decir una cosa, para que aprendas en este caminar. Si alguien te va a dar una profecía, tiene que estar basada en la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces mi pastora no me habló mal de nadie, porque era una hermosa mujer, es una hermosa mujer de Dios, pero me explicaba las cosas. Y nosotros muchas veces pensamos que alguien tiene un don de parte de Dios y a él lo seguimos, ¿sí? Y a lo mejor esa persona ni siquiera sabe ni palabra de Dios, y que ella es todo, ¿verdad? Porque para que alguien te diga algo de parte de Dios, tiene que ser palabra de Dios. Ahora bien, nosotros también aquí ya estudiamos acerca de la profecía, ¿sí? Nosotros veíamos hace unos días un video y lo analizábamos. Y veíamos aquí que decía muchas cosas, ¿no? Acerca de esas cosas grandes y ocultas que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Entonces, pero nosotros recordábamos que ya aquí hemos estudiado muchas cosas y que lo que se da aquí es para que aprendamos y no andemos a ciegas, ni siendo ciegos guiados por otros ciegos, ¿sí? La palabra de Dios dice,